Entonces, nuevamente vuelvo a la pregunta para el público. ¿Cómo cree usted que será un hipotético gobierno de Keiko Fujimori? Que está diciendo que va a tender puentes porque el país está fragmentado. Si tenemos a la mano el mapa electoral del país, cómo ha quedado después de la segunda vuelta, sería bueno ponerlo, porque lo que se evidencia con ese mapa es un país que va a ser muy díscolo y muy chúcaro para gobernar. Más aún cuando se viene con este tipo de estilo de gobernar. El fujimorismo es una opción autoritaria, antidemocrática y autocrática. No sabe gobernar en democracia. Aparentemente, la mayoría del pueblo peruano, por lo menos un puñado, ha hecho la diferencia para que ésta tenga la posibilidad de ganar. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero todo parecería indicar que por ahí va la cosa. ¿Eso qué significa en los hechos? Que se vienen tiempos recios, muy parecidos al de el fujimorismo de los 90. Ya no está Blancanélida Colán, bueno, está Tomás Aladino Gálvez y sus amigos. Y así podemos comenzar a hablar de una serie de personajes de aquella época que están siendo reemplazados por nombres nuevos, pero con la misma actitud, sumisa, obediente. A ver, bueno, ese es el mapa actual. Ese es el país que, si gana Keiko Fujimori, tendrá que gobernar. ¿Basta tender puentes entre las fuerzas políticas? Yo creo que no, que eso no le va a alcanzar. Keiko Fujimori tendría que convertirse, para usar una metáfora católica, convertirse en una demócrata a carta cabal y, por lo pronto, desmantelar este aparato autoritario, arbitrario, que ha elaborado en los últimos años y que ha generado esta inestabilidad política durante la última década. Ese es el mapa. Gran parte, lo decía el analista Jeffrey Radzinski, gran parte, la mayor parte de las regiones del país no han votado por Keiko Fujimori. Quienes han votado por Keiko Fujimori son las zonas naranjas, la minoría del país. Si gana Keiko Fujimori, será por el voto extranjero. ¿Cómo hacer para gobernar un país de estas características, con furias, frustraciones, indignación, injusticia, impunidad, embalsadas y a punto de aflorar en cualquier momento? No lo sé. ¿Keiko Fujimori es consciente de esto? No lo sé. Que acepte que este es un país fragmentado y que en consecuencia habrá que tender puentes entre las fuerzas políticas del Parlamento. O sea, solamente hablando con el Partido del Buen Gobierno o Ahora Nación, cree que va a resolver las fisuras de este país quebrado por todas partes.
este país que son varios Perúes, ni siquiera dos Perúes, son varios Perúes. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cómo cree usted que debe gobernar Keiko Fujimori? ¿Cómo cree usted que va a ser el segundo gobierno de un hipotético gobierno de Keiko Fujimori? Javier, hola Pedro, saludos, te sigo desde que estabas en la radio a fines de los 90, a su madre. Ojalá haya una reconciliación en el país. De repente, para acabar con Keiko es necesario que nos gobierne. No sé. Bueno, es la primera vez que va a gobernar, nunca lo ha hecho. Sí se ha hecho del poder, ¿no? Con habilidades maquiavélicas, con trucos un poquito vedados al margen de la ley y al margen de la ética, usando sus bancadas en el Congreso a partir del año 2016, cuando pudo hacer una oposición constructiva, crítica y democrática, y yo estoy convencido de que si eso hubiese hecho, ganaba las siguientes elecciones. Pero sabemos que no fue eso lo que hizo. Le ganó la piconería, le ganó la soberbia, le ganó la vanidad, le ganó la arrogancia y se dedicó a joder al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El paso número 1 fue pedir la cabeza del mejor ministro de Educación que hemos tenido en nuestra historia contemporánea, el señor Jaime Saavedra, que venía además desde el gobierno de Ollanta Humala. Kuczynski lo mantuvo porque la gestión en educación en ese momento era extraordinaria. Pero a Keiko le importó un carajo eso. Y decidió guillotinar, decapitar a Jaime Saavedra como una muestra de poder, ¿no? Yo tengo 73 congresistas. Te jodiste, PPK, por ganarme la elección por una nariz. Un saludo, Pedro, dice Juan Manuel, decepcionado por el resultado hasta ahora, pero así es la democracia. Sí, así es la democracia. Si gana Keiko, hay que aceptar los resultados. Insisto, en mi pequeña opinión, el fujimorismo es una opción, es una fuerza autoritaria, antidemocrática y autocrática. Pero si gana, estaría ganando en unos comicios intachables, con fallos, con irregularidades dentro del marco de lo normal, con un informe prolijo de una misión de observadores de la Unión Europea. Y hay que respetar el resultado, sea cual fuere. Pero advierto, si Keiko Fujimori no se convierte como Saulo de Tarso en el caballo camino hacia Damasco, que la gracia de Dios lo tumbó del caballo y a partir de ahí se convirtió en Pablo, ¿no? Y cambió, hubo una metanoia, como se dice en griego, una transformación absoluta de su visión de las cosas. Y descubrió que tenía que ser cristiano. ¿Pasará eso con Keiko Fujimori? Hola Pedro, buenas tardes. ¿Por qué crees que Keiko no habló de derechos humanos en el debate? Porque creo que claramente Keiko Fujimori no tiene nada que decir en materia de derechos humanos. ¿Tendrá algo que ver con cómo manejará su gobierno? Saludos. Me piden que pida likes, que compartan el programa, que pongan sus comentarios, etc.
Otra de las cosas que podría hacer Keiko Fujimori como un gesto es pedir justicia y que cese la impunidad en el caso de la masacre de los 50 peruanos asesinados durante la títere de Keiko Fujimori y Dina Boluarte. ¿Lo va a hacer? Si me preguntan, creo que lo debería hacer, ¿no? Para creerle esta cosa de el diálogo, tender puentes. El Perú es un país fragmentado, hay que reconciliarnos. O sea, no basta una declaración al paso en la puerta de su casa. Se necesitan de gestos y de acciones particularmente sumamente específicas. Con un ADN autoritario tan marcado, es casi imposible que una fuerza como el fujimorismo cambie. Me puedo equivocar, ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Pero yo creo que el Perú, como otros países de la región, que había estado resistiendo persistentemente, finalmente claudicó y ha entrado en esta deriva autoritaria que está contaminando al planeta entero. No me sorprendería tampoco que, así como Donald Trump le acaba de ofrecer su apoyo y respaldo al candidato de la extrema derecha colombiana, Álvaro de la Espriella, haga lo propio con Keiko Fujimori, ¿no? Que es como pedirle a Sauron que te apoye. El gobierno de la acá sería un autoritarismo total, dice Carmen. Sí, hay que esperar igual, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda, pero ese beneficio de la duda, ojo, me parece, ¿no? Cuando hemos tenido 10 años donde ha habido una sistematicidad, una persistencia y una cosa obtusa por controlar institución tras institución para detentar el poder y abusar de él, como lo han estado haciendo, y llegar finalmente por las urnas a un hipotético triunfo, tendría que desde el día 1 comenzar a desbaratar todo, a desmantelar todo este copamiento y secuestro de instituciones, para creerle. De lo contrario, auguro que no va a tener ninguna luna de miel. Keiko, dice Luis, gobernará tranquila todos estos meses, pero como no tendrá el control de las cámaras, bajo el pretexto de que no la dejan gobernar, apoyada por las Fuerzas Armadas, tratará de cerrar las dos cámaras. No sé qué tanto, Luis, porque sí tiene una presencia importantísima en ambas cámaras. En diputados probablemente no llegue a la mitad. Pero hemos visto en el pasado, durante el régimen autocrático de su padre, que el fujimorismo no tiene ningún ningún escrúpulo en jalar, en reclutar, en captar gente de otras bancadas, ofreciéndole, obviamente, cosas que le interesan. Janet. Buenas tardes, Pedro. Conociendo el talante fujimorista, ¿crees que Fuerza Popular tenga la capacidad para concertar con todas las fuerzas en el Congreso? ¿O veremos desfilar tránsfugas vendidos? Sí, pues a eso iba un poquito, ¿no? La historia de los tránsfugas tiene un momento importante con el fujimorismo.
el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, entrevistado a algunos de sus candidatos a senadores que en lo personal me han parecido gente correcta, tecnócratas, con una serie de pergaminos y de especialidades importantes. No los veo con algo que se necesita en la política, que es olfato, ¿no? E instinto. Aquí nomás conversaba con un senador virtual y no se daba cuenta de que el fujimorismo era una opción autoritaria y antidemocrática. Entonces, con ese nivel de ceguera, porque a ver, no es que estoy dando una opinión personal, ¿no? No es que estoy interpretando antojadizamente un hecho. No, estamos hablando de hechos, de acciones. Esto es el fujimorismo, una vez más, hoy día. Hoy día. O me estoy inventando esto. La Junta Nacional de Justicia es una entidad absolutamente autónoma que no mete sus narizotas en la política, ni castiga a los adversarios del fujimorismo. Por supuesto que lo hace. No solamente el fujimorismo, el Tribunal Constitucional hace lo propio. Ayer han repuesto a un cuello blanco del puerto para que sea fiscal supremo de Tomás Aladino Gálvez, con la venia del fujimorismo. Yaqui, hoy me siento como si estuviera de luto. Qué lamentable la noticia de conocer que una piraña será nuestra gobernante. Hay que volver a decir que los resultados oficiales al 100% todavía no los conocemos. Todavía nada está dicho, pero no se puede decir que Keiko Fujimori tiene altísimas posibilidades en esta elección de ganar. Por unos cuantos miles de votos, puede ser por un voto, pero ahorita esa es la tendencia en el conteo de la OMPE. Luis, lo malo es que con Keiko ese último resquicio de democracia acabará esfumándose. Lo siento, pero con sus acciones la palabra de la señora perdió valor para mí. Bueno, eso también es cierto, pues la palabra de Keiko, ¿cuánto vale? ¿Vale algo? Ese es un superchat. Lo que sea, es una opinión para mí. Pero no vale nada para mí, si me preguntan. Nada. A menos que, reitero, haga la de San Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso se convierte en San Pablo. Y de pronto dice, vamos a hacer todo lo posible para que la Junta Nacional de Justicia se rehaga. Vamos a buscar los mecanismos legales y constitucionales para sacar a esta lacra de la Junta Nacional de Justicia, lo mismo que en el Tribunal Constitucional, donde, todo hay que decirlo, un solo juez, Manuel Monteagudo, es el único que ha mantenido una independencia a prueba de balas. El resto no. Y del Ministerio Público, ¿qué les puedo decir? El Ministerio Público yo creo que todavía no lo hemos visto en acción. Lo vamos a ver en acción durante el régimen de Fujimori a partir del 28 de julio, actuando como caja de resonancia, como fue en los tiempos de Alberto Fujimori y su fiscal Blancanelli Dacolán. Sabemos que Keiko tiene todo copado, así que ella está más fresca y la democracia se hará humo. 5 años no le bastará para gobernar. Sí, pues esa también es la sospecha, ¿no? Una sospecha creo que bien fundada.
El fujimorismo no se queda contento solamente con 5 años. Por más que haya exhibido a sus hijas y sus hijas hayan dicho espontáneamente de que van a prestar a su mamá solamente por 5 años al Perú. Gaby, se cree que Keiko no tendrá mayoría en el Congreso. Lamentablemente habrán muchos que se venderán al mejor postor. Ya lo vimos en este Congreso. Sí, no, en el caso del Fujimorismo, una vez más, tienen experiencia. Tienen experiencia en convertir a una persona de un partido político en un tránsfuga, en un chaquetero, en un camaleón. Ya lo hemos visto antes. Gabriela, Pedro, y así con todas las cartas sobre la mesa y analizando todos los hechos que tenemos, ¿tú qué opinas? ¿Es fraude o no? Yo no veo fraude. No lo veo. O sea, es más, en la primera vuelta sí vimos irregularidades importantes, particularmente desde la OMPE. Ahora, y este informe, que de verdad que está bastante bueno, se los recomiendo, lo encuentran completito, de hecho he glosado algunas cosas nada más, lo encuentran en la web de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea. Jean Paul, hola Pedro, ¿qué crees que ha llevado a que después de 3 intentos Keiko Fujimori pueda ganar las elecciones? Saludos. Bueno, el diseño del sistema que fue cambiado por el Fujimorismo y sus aliados, Acuña, Podemos, etc., y terminaron en esta cédula pesadillesca, ¿no?, que parecía una sábana, donde eliminaron las PASO, que era una reforma importante justamente para evitar este tipo de situaciones prácticamente que le hacían la vida imposible al elector. Es que Keiko de alguna manera ha contribuido pues a que en esta oportunidad llegue a una elección en la que sí ha tenido más opción que en las anteriores. Por eso que ahora en sus últimas declaraciones aparece zen, ¿no? Y dice cosas que nunca dijo en las anteriores elecciones en las que perdió, ¿no? Que siempre salía con su miradita eléctrica, esa miradita de odio, de picona, arrebatada, con las frases contenidas. No, ahora sale como si fuera una maestra de yoga. Totalmente zen. Le falta su plastiquito ahí bajo el sobaco, como se llama, y su olor a incienso. Vidal, espero que su presidenta derogue las leyes pro crimen, que el único que presentó una solicitud para cambiar esas leyes fue JP. Su presidenta será la tuya. Yo no voté por Keiko, yo voté contra Keiko. Y si gana, habrá que respetar el resultado. Pero lo que no se puede permitir es que siga vulnerando desde el poder más derechos ciudadanos o recortando libertades fundamentales o tergiversando, distorsionando la justicia para usarla en su provecho o usándola contra sus adversarios políticos. Lorena, pero obvio que hay fraude. Así. ¿Tienes las pruebas? Desde el momento que Alfredo Torres cambia su posición y desconoce su trabajo, es indicio del fraude, pues. Ah, claro, ya, clarísimo, ya, entonces sí, fraude, pues. O sea, Alfredo Torres ha dado una opinión. Antes ese resultado de Ipsos apareció como, y eso también lo recuerda el informe de la Misión de Observadores Electorales
de la Unión Europea. Léanlo, por favor, antes de emitir opiniones como esta. Lo que hubo en esta segunda elección fue un empate técnico, como hubo un empate técnico en el segundo lugar de la primera vuelta. Y con un margen de error de más o menos 1,9%. Probablemente sea menos de 1%. Iris, buenas tardes, Pedro. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Crees que se plantee la opción de salirnos de la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué riesgo corren los derechos de los peruanos? Gracias. El fujimorismo no creo que plantee una salida formal. Bueno, todo puede pasar, ¿no? Pero, y además, con esta tendencia autoritaria en otros países de la región, no solamente de la región, también de Europa, miren lo que tiene los Estados Unidos como presidente de la República, por Dios. Así estamos. El mundo se ha vuelto loco en los últimos años. Algo pasó en la pandemia. No lo sé, pero ya tenemos varios añitos en que esta deriva autoritaria no deja de crecer, avanzar, empoderarse y aliarse entre ellas, ¿no? Mr. X, ¿será como el gobierno de Dina o mucho peor? Como el gobierno de Dina. Dina va a ser mantequilla al costado de Keiko Fujimori. Harán lo que quieran y los medios mirarán a otro lado y la apatía general también. Bueno, para los que tenemos ya cierta edad, ya sabemos más o menos cómo es un gobierno del fujimorismo, ¿no? Se vienen, reitero, tiempos recios, se vienen tiempos oscuros, se viene un tiempo largo en el que las arbitrariedades, el incumplimiento de las leyes o la interpretación de estas al antojo del fujimorismo o el uso abusivo de instituciones que deberían estar por la defensa de los derechos ciudadanos, de la democracia, del equilibrio de poderes, de los contrapesos, se van a torcer a favor de una sola voluntad, de un régimen que, vamos a verlo todavía, podría convertirse en un régimen autocrático, porque esa fuerza que algunos llaman política, que se llama fuerza popular o fujimorismo, insisto, es una fuerza autoritaria, antidemocrática y autocrática. No sabe convivir con la democracia, se aprovecha de ella para abusar del poder. Algunos no quieren ver eso, o algunos están contentos con eso y han votado en consecuencia. Bueno, yo estoy haciendo ahorita de agorero de algo que ojalá me equivoque, ¿eh? Y mañana, bueno, mañana no, pero digamos, después de unos meses me tenga que rectificar y decir, bueno, yo pensaba que Keiko iba a hacer esto, lo otro, una autoritaria, una antidemocrática, una autócrata, y miren, ha desmantelado todo lo que se hizo en los últimos 10 años junto con la gente de López Aliaga, Acuña, Luna y compañía, Vladimir Cerrón, etc. Y ahora, de pronto, nos hemos convertido en una democracia con Estado de Derecho, equilibrio de poderes, un poder judicial que ha sido repotenciado, un ministerio público que investiga de verdad a los corruptos y a los ladrones, y ya dejó de perseguir adversarios del fujimorismo, y entonces
me meto mi opinión ahí donde no le dé el sol. Y lo haré, pues, lo haré. Pero eso tiene que pasar, ¿no? Eso tendría que pasar. Gina, buenas tardes. Mi mayor temor es que continúe su venganza y ahora sea contra la prensa independiente. Ya, eso es más que un temor, Gina. Eso es algo que va a pasar, va a ocurrir, va a suceder. Al fujimorismo lo que siempre le ha jodido es el periodismo crítico e independiente. Le encanta perseguir. Y ahí están como testigos de los primeros tiempos del fujimorismo. César Hildebrand se vio obligado a exiliarse en España. Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado el 5 de abril, el día del zarpazo a la democracia, luego se tuvo que ver exiliado a Panamá. Hubo una suerte de apagón informativo y lo que quedó fueron simplemente focos de resistencia, trincheras de periodistas chúcaros que resistieron hasta el final los ataques arteros del fujimorismo. Acuérdense que además, gracias a un medio que en ese momento era nuevo y salía por cable, es que se da a conocer el primer Vladivideo por $15.000. Después de que todo el mundo se escandalizó con esos $15.000 pagados a Beto Curi, pero que después vimos que ya no eran $15.000, eran cerros, pero cerros de ladrillos, de fajos de miles de dólares, maletines, porque algunos son conscientes, ¿no? Habrán leído, hay muchísima literatura sobre el tema, de que la corrupción del régimen de Alberto Fujimori es conocida como una de las dictaduras más corruptas que ha existido en América Latina, ¿no? Algo que yo asumo que la mayoría conoce y sabe, porque está documentadísimo. No son inventos así de los enemigos del chino, no. Eso pasó. Como lo dijo Hildebrand, estamos ante la degeneración de la cultura occidental. Sí. Y si gana Keiko, como dijo Hildebrand cuando ganó Alberto Fujimori, parafraseándolo, ¿no? El Perú se tiró un pedo con Keiko, me parece, en mi pequeña opinión. Reitero, me puedo equivocar. De repente, la mayoría de los peruanos, ganando por un poco, ha votado por la persona que se va a convertir a la democracia y va a gobernar los destinos del Perú con talante democrático, con respeto a los derechos humanos, tratando de hacer una reforma del Estado con simplificación administrativa, con economía de mercado, sí, pero con libertades políticas también y sociales también, donde prevalezca un Estado de Derecho fuerte y una justicia independiente y firme, porque no hay inversión grande sin una justicia que funcione de verdad. Pedro, Jorge Nieto, ¿dará equilibrio? Pregunta Javier. No lo sé. No lo sé. Ojalá. Pero
Jorge Nieto para mí es un enigma. Buenas tardes, Pedro. Como ciudadano, ¿cómo se hace frente a un gobierno autoritario? Usualmente los medios de comunicación son los que deberían dar la batalla, pero como han visto, según el informe de la misión de observadores de la Unión Europea, la mayoría de medios de comunicación de la denominada gran prensa está con Fujimori. Sí, habrá que esperar que otros bolsones donde se haga periodismo crítico e independiente hagan la resistencia. Es otra vez volver a los 90, ¿no? Da flojera, confieso, da bastante flojera, pero ya estamos en esto nuevamente. Es que el Perú no se cansa de patear la misma piedra una y otra vez, hasta el infinito y más allá. Pedro, la vida no es un drama de Sófocles, la gente no está predestinada y menos a repetir los pasos de los padres. Muy bien, así será. Entonces Keiko será nombrada como la demócrata del año 2022, perdón, del año 2031, ¿no? Cuando se vaya. Y mostrará las grandes reformas económicas en materia de derechos humanos. Por supuesto, ya para entonces habrán recibido justicia los asesinos que mataron a los 50 peruanos en el sur del Perú. Sí. ¿Cómo se llamaba acá el que hizo el comentario? El que confía en Keiko. Guillermo. Ten fe, Guillermo, ten fe. Vamos a ver, hablamos en 5 años, ¿ya?